BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Un poquito más volumen. I'm going to bring her up. Ok. Pues To your nose. estamos seguimos con el estudio de los 613, Let's continue on the study of 613. 613. Ajá. La semana pasada avanzamos a ver dos mandamientos Last week we looked at 2 commandments, y vamos a ver si avanzamos a ver dos más esta semana. and let's see if we advance today to see if we're going to see 2 Como more. se están dando cuenta, es una manera de profundizarse en los mandamientos. Como se están dando cuenta, Like as así notice, as you notice, estamos profundizándonos más en estos mandamientos. we're getting a deeper understanding of these commandments. Las instrucciones de nuestro Señor son sencillas, The instructions of our God is very sensitive, simples. simple. Y como siempre digo, somos nosotros que le complicamos al entendimiento. And it is us who complicate the understanding. Y vamos a empezar con el tercer mandamiento. And we're going to continue on with the 3rd commandment, Tercer mandamiento que es amar a Dios. which is the commandment to love God. Y una vez más explico la razón por qué estoy poniendo Dios aquí. Una vez más explico And one more time, I'll explain por qué estoy utilizando la palabra Dios. why I'm utilizing the word God. Porque estas enseñanzas salen a nivel, en todo el internet. Because these teachings, you can find them all across the internet, Y no todos conocen los términos apropiados. and not all of them know the correct terms. La mayoría del mundo conoce nombres como Dios, Jesús, Most people know the name of God or Jesus, eventualmente ellos van a escuchar las palabras que se deben tratar, but eventually they will hear the words that que ellos van a observar. they will observe. Esa es la idea de presentar estas enseñanzas. That's the idea of presenting this teaching. So, empezamos leyendo el tercer mandamiento So we begin by reading the 3rd commandment que dice amar a Dios. that says to love God, Y dice, vamos también a leer todos. and we're going to read it all together. Vamos a empezar aquí. Le'ahobó, Le'ahobo, okay. Ene'emar, le'emar, actually, shene'emar, shene'emar. okay. Dice, sorry. Algo pasó aquí. Cerramos esto. Okay. Ne'eshemar, I'm sorry, shene'emar, Shene'emar. okay. Be'ahavta Be'ahavta et, et. come on. Sorry, se está abriendo la otra página.
Ok, ahora sí. Nos quedamos en Beahavta, Ve'ahavta et et Jehová Yehovah Eloheja. Ok. ¿Por qué estamos practicando? Why are we practicing this? Para que nuestro oído se siga acostumbrando. So that our ears can get accustomed. Y el hebreo, la mayoría de las palabras es memorizarse. And in Hebrew, the words, Es para memorizarse. it's said so you can memorize it. También visualizando, And also visualizing it, muchas veces se reconoce la palabra. you can understand the word. Ok. So, en la traducción del hebreo arriba, la traducción So the translation above says, dice amarle a él, it says to love him como está escrito, like it is written, amarás al Señor tu Dios. you shall love God your, Ujú. you shall love your God, The Lord your God. the Lord your God, Ajá. Que está aquí arriba. Et Jehová Eloheja. which is written above there. Repetimos todos. Et So let's repeat. Jehová Eloheja. ¿Ok? Ese es el tercer mandamiento. So that's the third commandment. A este precepto se nos ordena amar a Dios. So this precept ordains us to love God. Lo que implica What it implies meditar, is to meditate también contemplar. and to contemplate. ¿Contemplar qué? Contemplate what? Sus preceptos Those precepts y sus obras. and those works, ¿Ok? Para poder obtener una concepción de Él. so that you can obtain a conception of Him, Y conociéndolo podamos alcanzar and knowing Him, we can reach la auténtica alegría absoluta the authentic, absolute happiness que solo Jehová lo puede entregar. that only Jehovah can give. ¿Ok? De esto se trata cuando nos referimos al amor de Dios. So this is what it's all about when we refer about the love of God, ¿Ok? the love to God. El amor a Dios. So, es entender los preceptos que Él desde un principio nos entregó. Entender los preceptos So we are to understand the precepts y las obras las obras que vemos en la palabra. and the works that we see in the Bible. Ajá. Para muchos de nosotros, cuando nos encontramos en problemas, For many of us, when we find ourselves in problems, nosotros nos alejamos de Él. we get away from the Lord. Cuando estamos con enfermedades, When we're sick, clamamos a Él. we reach out to God, we pray to Him. Pero si no se cumple, digamos, la cura, si no nos sanamos, But if we do not get cured, muchas personas se enojan con el Señor. many people get angry with the Lord. Mucha gente dice, pero yo estoy haciendo todo y Señor, ¿por qué no me sanas? They say, well, God, I'm doing everything, but why don't you heal me? Es por eso que este mandamiento habla de amar a Dios. And this is why this commandment tells us to love God. Que no importa cuál sea la situación, It doesn't matter what is the situation. el Señor tiene los planes para cada uno de nosotros. God has plans for every single one of us. En Jeremías habla que, porque los planes que el Señor tiene es para individualmente para cada uno. And in Jeremiah, it says that God Porque Él dice que tengo planes para ti. has plans for every single one of us. El Señor trabaja de una manera que no entendemos nosotros. God works in a way in which we don't understand. El Señor trabaja con personas, incluso para venir a esta congregación. Ejemplos simples. Unos ejemplos simples. A very simple example, El Señor utiliza personas God utilizes people para traer a más congregantes aquí. to bring other congregant members, more congregant members here. Nada, como se dice en el pensamiento hebreo, kosher no es una palabra, no.
coincidencia no es una palabra kosher. In the Hebrew origin, in the se dice, Hebrew, ujú. there is a saying that it says Coincidencia coincidence no es una palabra kosher, is not a kosher word porque el Señor ya tiene los planes para cada uno de nosotros. because God already has His plans for each and every one of us. Y el entendimiento de este mandamiento And the understanding of this commandment es que nosotros debemos entender y It- conocer sus obras. is that we should understand and know His works Para así alcanzar lo que Él tiene predestinado para nosotros. so that we can reach what God has already predestined for us. ¿Ok? Vamos a observar en dónde encontramos esto. So let's observe where we can find this. Vamos a Deuteronomio, Let's go to Deuteronomy, aquí arriba a Devarim, to Devarim, capítulo 6, chapter 6, versículo 5. verse 5. Abrimos todas las Biblias o los teléfonos. Let's open up our Bibles or our telephones, phones. Pero si le ven al rabbi que viene, cierren el teléfono. But if you see Rabbi come, close the phone really quick. Okay. I know. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Y yo creo que todos ustedes alguna vez han escuchado esto. And I think all of you have once heard this before. Okay. Versículo 5, vamos a leer todos. Let's read it all. Okay. ¿Alguno de los hermanos que lea en español? ¿Cualquiera? Diga, hermano, sigan. Ajá. Amén. Vamos a leer ahora todos en hebreo. Okay. And let's all read this now in Hebrew. Be'ahavta Ve'ahavta et et Yehovah Yehovah Elohecha Elohecha bekol b'kol levavecha ubekol nafshecha ubekol meodeja. ¿Han escuchado eso, verdad? Y esto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, dice en algunas traducciones. And in the translations it says, and you are to love Adonai your God with all your heart, all your being, and all your resources. So, desde un principio vemos que el Señor ya nos dio a conocer este precepto. So we see that in the beginning, God already gave us Nos dio a conocer this understanding de este precepto. of this precept. ¿Ok? Él está siendo bien claro. He is making it very clear. Él no está sugiriendo, si puedes, ámame, y si no, no me ames. Él no está sugiriendo. Él no está dando sugerencias. He's not giving suggestions. Okay. He's not giving a suggestion saying, you should love me. If you don't want it, don't love me. You know? So, él en verdad nos está dando este mandamiento desde un principio en Deuteronomio 6, versículo 5. So in reality, he's been giving us this commandment early on, and it can be found in Deuteronomy chapter 6, verse 5. Okay. Dice, y amarás a Jehová, oh Hashem, tu Dios. And it says, and you should love A Adonai, Jehová. Ajá. your God, with all your heart. Ahora la hermana dijo el nombre de Adonai. And now I said the word Adonai. También se acepta porque, como digo una vez más, afuera el mundo conoce muchos nombres. And that's also acceptable because outside we know his name in many different ways. Afuera lo conocen como Jehová, Hashem, Dios. It's known as Jehovah, Hashem, or God. Okay. Pero una cosa sí no es Yahweh. But one thing definitely is Okay. it is not Yahweh. Porque la Vav en hebreo no tiene sonido de Wa. Because the Vav in Hebrew does not have the sound of Wa.
Porque si la Vav tuviera el sonido de Wa, Because if the va had the sound of wa, en la bendición arónica donde dice llevaré, in en la bendición arónica, the Aaronic benediction, it would, en la parte donde dice llevaré, in the part where it says Yevareh, sonaría Yehweh. it would sound like Yahweh. Suena funny, ¿verdad? Suena chistoso. It sounds funny. Tendría que decir Yehweh, Wawa. It would sound like Yahweh, Wawa. So es algo simple. Aquí dice, llamarás a Jehová, oh Hashem, tu Dios. So simply, it's you should love Jehovah or Hashem, your God. Ajá. Significa que debes hacer, It signifies that you should, tienes que hacer que le amen como Él lo hizo. that you should love him like he had, No, tú tienes que hacer, like you have to do, you have to do como Él lo hizo. like how he did. Ajá. ¿Y a qué me refiero lo que uno hay que hacer? And to who do I refer as Ajá. to ¿Qué As quiero to what decir? to do. Ajá, ¿qué quiero decir con esto? what do I mean with this? Ajá, dice, gracias a tu comportamiento especial, al comportamiento individual de cada uno. The behavior. Al comportamiento de cada uno. So it's thanks to the behaviors, the special behaviors of each one of us. Es a eso lo que se está refiriendo, It's that it's referring to. que debes amar a Jehová That we should love Jehovah con tu comportamiento. with your behavior. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. That's what he expects of each one of us. Como Él lo hizo, como lo hicieron nuestros antepasados, Like how those before us did, como Abraham. like Abraham. Es decir, así como Abraham, podemos decir, es decir, como It is Abraham, to say just like Abraham, por cuanto amaba a Jehová, for how much he loved Jehovah, según atestigua la Torá, según está escrito en la Torá, like how it's written in the Torah. dice, está escrito Abraham mi amigo, In the Torah, it's written Abraham, my my friend, friend, por el poder de su concepción de Dios. by the power of of God's God's conception. conception. Y por su amor And for his love, hacia Él, he would do, hacia Él, to him. And for his love towards him, Llamó a sus contemporáneos a creer he called his contemporaries to believe y a vivir una vida de acuerdo a su visión, and to live a life that was according to his vision, la visión de Jehová, to the vision of Jehovah, de la existencia. of his existence. Así de esa manera hay que amarlo In that way, we should love him hasta que a consecuencia de ese amor, por medio de ese amor, through his love, through his love, llamar a toda la humanidad hacia Él. he would call all of humanity towards him. ¿Y cómo hacemos esto? And how do we do that? Cada uno al comprometerse con esa verdad única. Each one of us should compromise ourselves A comprometerse. to that A only truth. esa única verdad. ¿Cuál es esa verdad? And what is that truth? Amén. Es la única verdad que es la Torah, la palabra del Señor. And that only truth is the Torah, which is God's word. ¿Ok? Eso es lo que nos dice, abrimos en Tito capítulo 2. And that's what it says in Titus. Tito, Toro. Titus chapter 2. Abrimos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como le quieran llamar. En Tito, capítulo 2. In Titus chapter 2. ¿Okay? Vamos a entender con
Ahora vamos a entender estos escritos que están en el Brit Hadashah. And now we are going to understand these scriptures that are in the Old Testament Vamos, que todos vamos a entenderle de una mejor manera. so that we can understand it in a better way. ¿Ok? Tenemos todos en Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. So turn to Titus chapter 2, verse 6 all the way through 8. ¿Ok? ¿Alguien que pueda leerlo? Similarmente, exhorta a los hombres jóvenes a que tengan dominio propio y en todo tú mismo sé ejemplo, haciendo lo que es bueno. Cuando estés enseñando, ten integridad y seriedad, que todo lo que digas sea tan sano que el que se oponga será avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir de nosotros. Amén. So, como si ustedes se dan cuenta, lo que Jehová está hablando So like how you are understanding, Jehovah has said que nosotros debemos, nuestro comportamiento debe ser intachable, is that our behavior Debe- should be perfecto. perfect. ¿Por qué digo perfecto? Se puede llegar a la perfección. And why do I say perfect? Well, it's because we can reach perfection. Yeshua mismo dice, sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Yeshua has said, be perfect like my Father in heaven is perfect. Entendiendo que nosotros siempre debemos de estar luchando para llegar a ese punto. Understand that we should always be striving to reach that point ¿Ok? En ese caminar. in that walk. Porque está diciendo aquí en Tito, exhorta a los jóvenes, dice. In Titus, it's saying, urge the young men. Los jóvenes siempre, no solo hoy en día, los jóvenes siempre, And it's saying to urge the young men always, que dice que not just in these days, in these days. siempre que les exhorten a los jóvenes a que sean prudentes, dice. That you urge the young men to be self-controlled. Muchos de nosotros tenemos hijos teenagers, right? Most of us has teenage children. Ajá. Y a veces, a veces quieres ahorcarlos. And sometimes you want to just choke them. Y algunos mayores también, pero... pero dice, mira, que les exhorten, dice a los jóvenes que sean prudentes. But it says that to urge the young men to be self-controlled. ¿Por qué? Especialmente porque nosotros representamos a Jehová. Why? Well, that's because we represent Jehovah. Y como en un estudio reciente mencioné, And like in a past study, I mentioned la idea, especialmente estando en una comunidad o en una congregación, the idea, especially being within a community or a congregation, nosotros deberíamos ayudarnos del uno al otro is that we should help one another. y acogiendo las críticas en amor en el Señor. And we should take critiques in love in Jehovah. Nosotros nos vamos a crecer más unidos And y in fuertes. in that way, we're going to grow much more stronger. Lo más importante dice, muéstrate en todo como ejemplo. And the most important part is where it says, and in everything set them an example yourself De las buenas obras. by doing what is good. ¿Qué obras se está refiriendo? And what good works is it referring to? Hay muchas personas también que malinterpretan en voy a darte, digamos, dinero. There are many people that misinterpret. Entiende la palabra del Señor dice amar a Dios. Entendamos que el mandato dice amar a Dios, So we understand that the commandment. commandment says to love God. Esas buenas obras quiere decir ayudarle a que pueda seguir viviendo. And these good works Es ayudarle a que siga viviendo, is to help you so that you can keep on living, viviendo en los caminos de la palabra. living in the ways of the Lord, His walk. Porque si se desvía al mundo Because if you turn towards the world y no le mostraste lo mal que estaba, and you did not show them the wrongdoings that you were in, la sangre de él está cayendo sobre ti, the blood, His blood, whoever that person is en your shoulder. going to be on your hands. Ajá.
Que recae sobre tus manos. Pero la buena obra es guiarle por lo que el Señor llama bueno. But the good works is to lead that person towards God's way, Lo que el Señor llama bueno. of what God calls good. Ujú. Y Él llama bueno a su palabra, And He ¿verdad? calls good His word, right? Con pureza de doctrina, dice. Con pureza de doctrina. With integrity, Ujú. Pure doctrine. of the pure doctrine, Con dignidad. with dignity, Ujú. Con palabra sana with sound words e irreprochable, dice. that are irreproachable. ¿Cuál es la única palabra que es irreprochable? What is the only word that is irreproachable? Es la palabra del Señor. It's the word of God. Dice, a fin de que el adversario, ¿quién es el adversario? Amén. So in verse 8, we're looking at where it says, let everything you say be so wholesome that an opponent, and we're looking at the word opponent, and that is the Satan, adversary. ajá. Dice, a fin de que el adversario se avergüence, That an opponent will be put to shame dice, al no tener nada malo que decir de nosotros. because he will have nothing bad to say about us. ¿Ok? Cuando nosotros probamos nuestro caminar, When we prove our walk, Satanás él no tiene cómo, digamos, cómo confundirnos. the opponent or the adversary doesn't have a way to confuse us. ¿Ok? So, cada versículo de la palabra del Señor, So each verse here in the word of God, como estamos estudiando los mandamientos, we're studying the commandments estamos profundizándonos un poco más en su entendimiento, and we're having a deeper understanding en el entendimiento. ¿Ok? in his teachings. Ahora vamos a ver en las palabras de Yeshua qué es lo que dice. So now let's look at the words of Yeshua and what he says. ¿Ok? Vamos a abrir en Mateo 22. So let's turn to Matthew chapter 22. Mateo 22. Matthew chapter 22. Buscamos todos y leemos juntos. Let's all read together when we find it. ¿Ok? Mateo 22, versículo 37 y 38. Matthew 22, verse 37 through 38. Ahora vemos cómo Yeshua, vamos a ver en las palabras de Yeshua y cómo se concuerda con el mandamiento 3. So we're going to be looking at Yeshua's words and how it compares Con el tercer mandamiento with the third commandment de los 603. ¿Ok? of Dice, 613 commandments. ¿alguien puede leer el versículo 37 y 38? Ajá. Amén. Dice, amarás al Señor. Tomen en cuenta una cosa aquí. Oh, take you're gonna read, please. Matthew 22, 37? 37 and 38. Okay. Mhm. He told him, "You are to love Adonai your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. This is the greatest and most important mitzvah." So, vemos aquí, es el mismo contexto de Deuteronomio 6:5. So we see here, it's in the same context with Deuteronomy chapter 6, verse 5. Vemos aquí que Yeshua, We see here that Yeshua, él también está dando a conocer este mandamiento. he is also trying to get people to recognize this commandment. So, ahora entendemos que Yeshua mismo estaba enseñando, siendo un ejemplo And so we are understanding that Yeshua is teaching with this example, de este ejemplo de que debemos amar a Dios primero. with this, that we should love God with all our heart, Aquí dice con todo tu corazón, with all our heart, con toda tu alma, with all our soul, pero aquí dice con toda tu mente, but in, with all your mind. what is it, the Hebrew? Y en el hebreo dice con toda tu fuerza. But in
his scriptures it says with all of your mind. Ajá. En Yeshua, en la palabra, en Mateo, en las palabras de Yeshua, In Matthew, in the words of Yeshua, ajá, él dice con toda tu mente. he says with all of your mind. Esto quiere decir que la mente trabaja, This means that the mind works, que tú debes poner primero tu mente en Jehová primero, that you should put your mind después en los bienes. En yeah, you Jehová should, primero in your mind you should put Jehovah first, y después en los bienes terrenales. and then afterwards in the material Ajá, earthly material, things. ajá. ¿Ok? Vamos a ver también en Juan capítulo 13, versículo 15. And we're also going to look at John chapter 13 verse 15. Juan capítulo 13, versículo 15. John chapter 13 verse 15. Versículo 15 dice, porque les he dado ejemplo, ¿ok? Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. So verse 15 says, "For I have set you an example so that you may do as I have done to you." Vemos que Yeshua nunca quebrantó la Torah, ¿verdad? La We palabra del see Señor. that Yeshua had never broken the Torah. Y que leímos anteriormente, que amar al Señor And what did we read before? To love God, es caminar, it is to walk, tener un caminar irreprochable. to have an irreproachable walk. Eso quiere decir que debemos caminar de acuerdo a lo que está escrito. This means that we should walk in accordance to what is written. ¿Cuáles serían esos ejemplos que sería de caminar en su palabra? And what would be those examples of walking Ese es uno. in his way? La hermana dice guardando el Shabbat. The sister over here ¿Cuál otro said sería por ahí? following Shabbat, doing Shabbat, Guardar sus fiestas, ¿verdad? doing the holy days, Sería circuncisión, circumcision. ¿ok? Todo lo que implica que esté escrito en la palabra deberíamos seguir. All that is written in the Bible we should follow. Ese es el ejemplo que Yeshua nos dejó. This is the example that Yeshua has left us. Es por eso que él dice, sígame. And that's why he says to follow me. Y como en el mensaje prácticamente llega a la conclusión And in the message, basically we get to the conclusion que tampoco hay excusa para that, no seguir estos mandamientos. that there is no excuse towards following the commandments. Porque estamos viendo que en la palabra dice que sigamos sus mandatos, Because here in the scriptures we see que sigamos sus mandamientos that o we sus should ordenanzas. that we should follow his commandments and ordinances. Ujú. En nuestra vida diaria, In our daily lives, este amor debe influir profundamente en nuestra conducta. that love should influence our conduct profoundly Ujú. En nuestra conducta. in our conduct. ¿Qué quiero decir con esto en nuestra conducta? And what do I mean by our conduct? Que un ejemplo en los hogares, An example in our homes, incluso estando en nuestras casas, deberíamos nosotros como esposos respetar lo mínimo. in our homes, those who are husbands, we should respect Respetar incluso a los pequeños cuando vamos a pasar. children when we're going to pass. Entonces, permiso, Pass through. voy a pasar o algo, ¿me You entiendes? should tell them, "Excuse me, I'm going to pass En through." todo momento. Recuerden que Jehová siempre Él nos mira nuestras Because acciones. remember that God is always looking at our actions, what we do. Como dice, Él escucha nuestros pensamientos. Like how he says he listens to our thoughts. ¿Ok? So, Él sabe todo lo que pensamos y vamos a hacer o queremos hacer. So he knows everything we think and everything we are going to do. Vamos a ver qué dice Él con todo tu corazón, dice. ¿Verdad? En el mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón. So the commandment says you should love your God with all your heart. ¿Qué significa eso? What does that signify?
significa con los dos impulsos que tenemos. It signifies with the two impulses that we have, La inclinación al bien the inclination towards bad y la inclinación al mal. and the inclination towards good and the inclination towards bad. ¿Por qué? No podemos estar en el medio. Why? Well, because we cannot be in the middle. Incluso Yeshua dice, o estás frío o estás caliente. Even Yeshua says you're either hot or you're cold, O sigues lo del Señor or you either follow the ways of God o sigues la fiesta. Viva la fiesta. Los or viernes. you follow the party, La vida loca. the crazy life. ¿Ok? So, eso sería con todo tu corazón lo que habla en el mandamiento. And that should be what is written with all your heart that is shown in the Torah. Ahora, ¿qué quiere decir con toda tu alma? And what does he mean with all of your soul? Donde dice nafsheja. Where it says nafshecha, Significa que aunque te tomen el alma, it means that even if your soul is taken, your life, ajá, que tú deberás seguir, that you should still keep following. que aunque te tomen el alma, que quiere decir tu vida, Even if your soul is taken, which is your life, en el sentido no, porque el único, cuando nosotros pasamos de esta vida, when we pass from this life, nuestra alma regresa al Creador. our soul returns to the Creator. Aquí está hablando más de pruebas terrenales, Here it's talking more about pruebas terrenales, pruebas diarias. earthly trials. Ajá. Por ejemplo, si alguien te mata, digamos, For example, if someone kills you, recuerda que tú vas a vivir. remember that you will live. ¿Por qué? Por la simple razón Why? que tú estás siguiendo lo que el Señor mandó. Why? Well, because you are simply following what God has told you to do. Como Rabbi sabe decir, si me matan vivo, ¿verdad? Like how Rabbi knows how to say very well Y si me muero también voy a vivir. O si That- gano, that if someone kills him, he'll va a win. vivir. But if someone doesn't kill him, he'll win either way. Ujú. So, ahora, con todas tus fuerzas, ¿qué quiere decir? Me odeja, dice en el hebreo. And so, with all your strength, what does it mean? What is it trying to say? En With all your strength. en esta parte donde dice, Ubekol me odeja, In this part where it says Ubekol Ubekol me odeja, me odeja, ¿qué quiere decir esto? what does that mean? Dice con todos tus bienes, It says with all of your wealth. wealth. Otra explicación de con todas tus fuerzas me odeja, Another Explan- explanation is with all of your strength, which Me is od- me odeja, es cualquier trato que Él te imponga. it is whatever deal that he puts upon you. Okay, porque Él es quien nos está preparando nuestro camino. Why? Well, because he is the one who's preparing our walk. Es por eso que dice con todas tus fuerzas. That's why it says with all of your strength. Que no importa las pruebas, It doesn't matter the trials. el Señor promete, God promises mientras tú ames a él, le ames a Él, that meanwhile that you love him, saldrás victorioso siempre. you shall always be victorious. ¿Ok? Amén. Vamos a ver el cuarto mandamiento, si tenemos It's- tiempo. So now let's look at the fourth commandment. ¿Ok? El cuarto mandamiento de los 613 The fourth commandment out of the 613 commandments tiene que ver con temer a Dios. has to do with fearing God. ¿Ok? So vamos a leer así mismo todos. So let's all read together. Leemos arriba. Leirea Le'ire'a dice mimenu. mimenu ¿Ok? Shene amar shene amar et et Yehovah Yehovah Eloheja Elohecha tira. tira. Esto quiere decir temer a Dios This means to fear God, como está escrito. like it's written, ¿Ok? Temerás al Señor tu Dios, está escrito. you shall fear the Lord your God. It is written. Vamos a ver en dónde está escrito. And let's see where it is written. Pero primero, este precepto se nos ordena temerle y reverenciar a Dios.
So this precept ordains us to fear and give reverence to God, ya que no deberíamos estar inquietos, and that we should not be with anxiety, preocupados worried, o confiados. Como confident. or confident, Sino que hemos de esperar las consecuencias de nuestras acciones. we should wait on the consequences of our actions. Recuerden que todo lo que hacemos, especialmente cuando se hace algo, unas cosas malas, Remember that everything that we do, especially if we do something bad, como se dice, el pecado siempre tiene sus consecuencias. like how it is told that every sin has its consequence, Si no hacemos lo que el Señor nos manda, if we don't do what the Lord tells us to do, la semana pasada estábamos viendo que ponemos maldiciones a las generaciones que vienen. like last week I was saying, we're putting curses on the generation that is to come Si no seguimos la palabra. if we do not follow God's word. ¿Ok? Debemos esperar que el We- Señor siempre va a actuar We should we should expect that the Lord is always going to act or take action cuando se presente la oportunidad de estar frente a Él. Cuando tengamos la oportunidad de estar frente a Él, when we have the opportunity to be in front of him. pero antes de estar frente a Él, But before being in front of him, las acciones the actions que hemos cometido, that, que, we, que that no, we have committed, eso el Señor va a tomar en cuenta en la vida. the Lord is going to take that into account in our lives. Esas son las consecuencias de nuestras acciones. Those are the consequences of our actions. Y su castigo, And the punishment, eventualmente el castigo que el Señor va a imponer and eventually the punishment that the Lord will put on us en todo momento, in all moments, este precepto es citado también en sus palabras. this precept is also cited in his words. Vemos en Deuteronomio 28 donde hay las bendiciones y maldiciones. Which we can see in Deuteronomy, where we can see the blessings and the curses. Está escrito, citado en su palabra. It's written and it's cited in his words. Es por eso que a Hashem, tu Elohim, temerás, dice la escritura. And that's why to Hashem, your Elohim, you should fear, which is what the Torah says. Okay. Vamos a ver en dónde está citado esto. So let's see exactly where this is cited from. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. It's in Deuteronomy chapter 6, verse 13. Ok, abrimos todos Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Let's all open up to Deuteronomy chapter 6, verse 13. Debemos temer siempre a Jehová, dígame. Ajá. ¿En Deuteronomio? Ajá. Ya, cuando hablo que está en nuestra responsabilidad, especialmente como padres, cuando empezamos a conocer la verdad, está en nuestra responsabilidad como padres. You want me to say it? Sí. Okay, so Ok, respondiendo a la pregunta del hermano Félix, responding to the question of Brother Felix, está en nosotros como padres está la responsabilidad it's in us for parents, as parents, to have the responsibility que ya conocemos la verdad, that we should already know the truth, de enseñar a nuestros hijos to show our children, y en nuestro hogar, to teach them in our homes, para que las maldiciones se detengan. so that the curses can be detained. Porque el segundo mandamiento, Because the second commandment, dice el Señor, que Él va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. God says that he will curse up to the third and fourth generation. Pero nosotros, muchos de aquí, But many of us here, hemos roto esa maldición, hemos quebrantado esa maldición de donde venimos. we have broken that curse from when we came from, where we came from. Por ejemplo, yo, para ahora mismo, para mí, estuviera siendo
padre porque está enseñándome el mundo espiritual Ajá, de la Torah. ajá. ¿Podrás tú me decirme como me lo digas a la misma vez? Si yo no, la pregunta del hermano Félix, que hoy en día me estoy convirtiendo en un padre para él porque estoy enseñándole lo que está escrito en la palabra, la verdad. Brother Felix's question was that Raved is becoming a sort of Spiritual father. a spiritual father for him. En una razón sí, porque si yo enseño mal, And in a way, yes, because if I teach wrong, lo de él, la sangre de él va a sobrecaer sobre mí, el Señor me va a pedir cuentas también. God will take into account the blood, Ujú. Del his blood ajá. on his hands. Pero él hoy en día tiene también la palabra del Señor. But today, he in this day has God's word in his Ajá. hands. So, hoy en día nosotros no podemos conformarnos solo con lo que se está enseñando. Debemos, como se dice, chequear nuevamente. So today, Ajá. today we should. Lo que tú estás tratando de preguntar es, ¿podrías maldecirme Ahí sí. tú a mí? Ajá. Si te enseño mal. Por ejemplo, ¿podrás tú hacerme una maldición? Aunque, por ejemplo, decía de contexto. O como por ejemplo decirte, tú te maldigo así. No, por decirme algo que yo no hiciera. Por ejemplo, mira, te tomaste esto, lo que sea, o tú hiciste algo que yo no hice. Por ejemplo, para mí viene a ser una maldición, porque si no tienes algo sólido para hacer una acusación, me está maldiciendo, ¿no? Bueno, por eso son los preceptos de la palabra. Antes de hacer una acusación hay un orden en la palabra. Antes de hacer una acusación, Before making an accusation, en la palabra hay patronos y hay procedimientos para antes de hacer. in the word there is a procedure. El because orden depende del caso. the- Por eso hace 2 clases hablamos de los procedimientos de la Torah, que son los hukim y los mishpatim. Ajá. Porque no se puede simplemente hablar. No se puede simplemente hablar. simply one You cannot cannot just talk. talk. Can I say his Ajá. question? Yeah. Because Brother Felix's question was, since Raved is his spiritual father, Mhm. can he Curse curse him, him, right? give him a curse, Mhm. like based off of the second commandment? Y el hermano Félix, hace 2 clases hablamos que no solo se puede acusar a personas. And 2 classes ago, we talked that you can not only accuse a person, you cannot just accuse a person, Hay los hukim y los mishpatim que vimos hace 2 clases. because 2 classes ago I've said that there is Los hukim, hukim, que son las normas o leyes, which is the norms and the laws, y los mishpatim, and the mishpatim, que son los procedimientos which is the procedures de acuerdo al caso. according to the case. Ajá. Hay muchos casos, puede ser de robo, debe haber testigos, There o are- cuánto debe devolver. For example, if there is a case of stealing, there should be a procedure of Ajá, cómo proceder. witnesses and exactly how we should proceed. Ajá, es por eso que estamos aprendiendo esto, la necesidad de esto. And that's why we're learning this, and the necessity of this Es que nuestra conducta debe ser basada en la palabra is that our conduct should be based on the word. y debemos probarnos a nosotros para como show yourself approved, dice en la So palabra, we should prove ourselves through the word que tú sí estás temiendo a Jehová al seguir la palabra. that you are fearing the Lord by following his word. Muchas de las veces nosotros mismos nos maldecimos Many times we ourselves curse our own selves al no cumplir con los preceptos de la palabra. by not completing with the procedures of the commandments. La salvación es independiente, One, the salvation is independent. ¿ok? Y otra es que cada uno debe elegir lo que debe hacer. And another thing is that every one of us should choose, make a decision on what we're going to do. Es por eso que para el padre
And that's why for the Father, para Jehová, for Jehovah, para él no existe el libre albedrío que se llama. for him it does not exist ¿Cómo se dice? free will. Ujú. Para él no existe eso. For him it does not exist. Porque él nos dice, yo soy tu Señor y tú vas a cumplir esto. Because he says, I am your God and you are going to do this. Él nos dice, Tina, si puedes, ven al Shabbat y si no puedes, no vengas. He No, doesn't tranquila. say, Tina, if you can, come to Shabbat, and if you can't, it's Es fine. por eso que Él nos da las bendiciones. And that's why he gives us the Él nos da blessings. todo, He gives it all mientras seguimos su palabra. while we follow the word. Nosotros ponemos eso. No, para Él no existe. For God, Ajá. free will doesn't exist. ¿Verdad? Ajá, para Él no. For him, no. ¿Cuál es el libre albedrío que usted piensa? No. Yo puedo decidir por el bien y el mal en mi vida. Ajá, porque, Puedo decidir por ajá, el pecado o puedo seguir claro, porque usted escoge, ¿verdad? ¿Verdad? el hope. ¿Qué pasó en el hope? No, lo que digo, el libre albedrío es porque cuando uno escoge, ¿verdad? So O seguir when esto o one, no, right? so when one chooses, ¿Verdad, hermana? Ajá, Bueno, yo puedo entenderlo de esta forma, que es Ajá. que el Señor mismo no te otorgó, fuiste tú mismo que elegiste Ajá. el escoger, el tener dos. ajá, El Señor te pone los dos caminos, pero al final no es el que va a elegir, porque Ajá. eres tú que te va a echar para Ajá. la derecha o para la izquierda. Claro. Es uno mismo. Por eso Él dice que uno mismo se maldice, Ajá. porque en Deuteronomio 28 hay bendiciones y hay maldiciones. bendiciones y maldiciones, y tú con tu libre albedrío que tú escogiste te tiras para lo malo y no para lo bueno. El Señor da su palabra, mantener el Shabbat santo, ¿verdad? so God gives his word El Señor da los mandamientos. and his commandments. Ajá. El Señor dice, no robarás. God says, do not steal. Pero por ahí miras un caramelo, nadie se ha tomado. Me voy. But if you see a little piece of candy and you think, oh, nobody's going to see me, and you eat it, Tú estás escogiendo eso. you are choosing that. You're choosing to do A eso that. es lo que uno se refiere. That is what I'm referring to. ¿Ok? Por eso. Nosotros escogemos eso. Por eso es lo que estamos aprendiendo. Esto es la base de nuestras vidas. So the commandments is the base of our life. Porque muchos de nosotros decimos así de esta manera, oh, yo le temo al Señor. Because many of us say, oh, yeah, I fear God. ¿Cómo le temen al Señor? How do you fear God? Porque el Señor le saca la lengua. ¿Verdad? Because God is sticking out his tongue at you. Ajá. No, aquí nos está enseñando que el Señor dice, para amarle a Él, nosotros debemos, ajá, So God is saying here that to love him, we should, para temerle a Él, to fear him, we should nosotros aplicarnos en su palabra. apply De esa manera Él nos va a amar. his word in our lives, and in that way he will love us. Él nos da, como dijo el rabino en el mensaje, con esto aún más no podemos excusa de que el Señor no nos ha indicado cómo proceder. Ajá. El Señor, con esto podemos aún más decir como en el mensaje, And with this, we can say, like how Rabbi explained in the message, que no tenemos excusa para no cumplir. that we do not have an excuse not to comply with the commandments. Well, see, I try. I try. You know? Dígame, hermana. Con respecto a las maldiciones generacionales, los pecados de los padres van hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación. Pero si esos hijos no tienen el conocimiento de la palabra, aplica también la tercera y cuarta generación de ellos. Sí. Entonces viene siendo... Sigue y sigue y sigue y sigue. Pero, ajá. Summarize. Que me dice, la pregunta de la hermana me dice The question of the sister is, que el mandamiento dice que si no cumples lo del Señor vas a tener maldiciones. that the commandment says that if you do not comply with it, that curses will come on to Generación
hasta la segunda y tercera generación. the second and third generations. Pero si los hijos tampoco siguen, la maldición sigue. But if the Sigue y children sigue. do not follow God's word, the curses will keep on continuing. Un ejemplo yo pongo en mi caso. For an example, I'll put my case. Vengo de una familia que toma mucho, familia de, se dice músicos. I come from a family of musicians that used to drink a lot. Era bueno en eso yo. They were really good at it. Sí, verdad. Mamá me decía que te ponen el licor en la boca. Yo decía sí, y me pegaba, no me creía. Bueno, este testimonio es que yo vengo de una familia donde hay mucho alcohol y músicos. So my testimony is that I come from a family of musicians and they were alcoholics. There was a lot of Yeah. drinking. Y de todos ellos yo soy el único que salí de ahí. And from all of them, I was the only one that had left that, had broken that. Ajá, que estoy siguiendo estos caminos del Señor hoy en día. I am still till this day following God's commandments. Una vez que dejé esos caminos de maldad, And once I left that walk, that way of life of curses, el Señor empezó a bendecirme con hijos. Mia, Lev, Asher. God began to bless me with children. Ahora- Mia, Lev, ahora- Brittany. Now, Ahora es mi trabajo, trouble. Ahora es mi trabajo el enseñarles a ellos. and now it is my duty to teach them. So de este árbol de maldición, yo ya corté esa rama. So this tree of curses, I cut it down. I cut that Aún branch off. aún mis hermanos, mis primos, tías, todos ellos siguen en el mismo camino. But my Family, family, aún they siguen en el still mismo keep- camino. they still keep up with that same walk. Okay? Esa es una manera de romper toda maldición. But anyhow, that is a way to break those curses. Okay? Ya está, respondí la pregunta. So, entonces temerás solo al Señor, dice tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. ¿Ok? Ok, vamos a leer. ¿En dónde dice esto? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. So let's read Deuteronomy chapter 10, verse 20. You're going to teach 6:30, right? 5 minutes. Okay. You got sidetracked with questions. Felix threw you off. Hi, Felix. So, seguimos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Let's continue on to Deuteronomy chapter 10, verse 14. Verse 20. Versículo 20. Verse 20. Leemos todos, ¿ok? Let's all read together, okay? Et Yehovah It's Jehovah, Elohecha Elohecha, Tira Oto Naabot Ubo Tidbak Ubishmo Tishabea. Esto quiere decir, temerás al Señor tu Dios, So this means you are to fear Adonai your God. le servirás. You should serve him, ¿Ok? Dice, te allegarás a Él. and you should cling to him, Ajá. Y solo en su nombre jurarás. and only in his name should you swear by. ¿Ok? La primera pregunta sería, The first question should be, dígame hermano, well, ahorita vamos a eso. La primera pregunta que sale en el cuarto mandamiento the first question that arises in the fourth de commandment temer a Dios of fearing God es ¿cómo temer a Dios? is, ¿Verdad? how do you fear God? Esa es la primera pregunta que sale. That's the first question that comes from this commandment. ¿Ok? Aquí está la respuesta en Levítico 24:16, And here is the response in Leviticus chapter 24, verse 16. donde dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir.
in which it says, "And whoever blasphemes the name of Adonai must be put to death. The entire community must stone him." Ujú. Toda la congregación ciertamente lo apedrará. The foreigner as well as the citizen, Ujú. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. is to be put to death if he blasphemes the name. Vamos a ver algo muy interesante aquí, porque sé que me van a preguntar, pero ¿cuál es blasfemar? So let's look at something very important here, and I know that you're going to ask me about what is to Blasfemar. blaspheme. La razón, una vez más, de estas clases, la razón por qué hacemos estas clases, The reason why we do these classes, este versículo empieza con esta palabra, nokev. Este versículo empieza this verse begins con esta palabra nokev, with this word nokev. ¿ok? Nokev quiere decir en este versículo, quien blasfema, esta palabra nokev, This word nokev, que está traducido como quien blasfema, that is translated as to one who blasphemes. el nombre de Hashem o Jehová, The está aquí name- escrito, The name of Hashem or Jehovah, how it is written in the Hebrew. aquí está en rojo, dice Shem Jehová. There in the red where it says Shem Yehovah. So, el que, en la traducción dice el que blasfema el nombre de Hashem, de Jehová, In the translation it says him who blasphemes the name of Hashem. ujú, la palabra es nokev, The word is nokeb, dice que morirá. and it says that he shall die. Esta palabra también quiere decir, la palabra nokev quiere decir The word nokeb also means pronunciarlo, to pronounce. ¿ok? También quiere decir pronunciar, It also means to pronounce. como mucha gente lo toma a la ligera, Like how many people take lightly. it lightly, his name, Y para que se convierta en blasfemia, and that converts it into a no, blasphemy. y para que se convierta en And blasfemia, so it turns into a blaspheme. su nombre primeramente su nombre debe ser pronunciado. For it to be blasphemed. Su nombre debe ser pronunciado primero. His name should be pronounced first. Mucha gente, y también utilizando de mala manera, People use it wrongfully, utilize it wrongfully. así la persona o el acusado debe ser culpable de blasfemia. That person should be accused of blasphemy. ¿Ok? Entonces, para clarificar la palabra nokev, So to clarify the word nokeb, sería en la traducción, in the translations, sería además el que pronuncie el nombre del Señor, it would be, "And whoever blasphemes the name No. of Adonai." Whoever pronounces the name of Adonai Ujú. or Jehovah, o lo utilice de mala manera. or utilizes it in a bad way, Esta persona, ahí es cuando se convierte, está blasfemando el nombre. right there is when that person is blaspheming. Empieza a blasfemar y merece morir. That is when the person is blaspheming, and that is when they should die. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? And so, what is that trying to say to us? Que la persona que hace esto para Jehová, esta persona ya está muerta. That the person who does this to Jehovah is already dead. ¿Ok? Give me an example of that. Un ejemplo afuera, cuando la gente dice, oh my God, en todo momento. An example. O utiliza el nombre de Dios, dice, y that is you F God, go with him. An example is that when we look at pagans, when they constantly say, "Oh my God," or they say, "F God," Ahora, si tú a esa persona no le dices lo que está haciendo mal, now if you don't tell that person that they're doing wrong,
ahí tienes culpabilidad tú también. In that, you are also a culprit towards them. Like Eres parte de la culpa. you are part of their, Porque nuestro trabajo es caminar en sus y defender su palabra. because it is our job to walk in the Lord's ways and to defend His word. Por eso la gran comisión que dice, ve y hasta el Madim de los Goim. That is why, what does the Grand Commission say to us? Que es un Go, Goim, una persona que no tiene distinción, no abolengo. go and teach the Goyim. ¿Ok? Nosotros somos un Am Israel, también que vimos en una clase anterior. We are Am Israel, ¿Ok? which we have also seen. So, esta in pequeña another palabra teaching. nos hace entender mucho. So this small word allows us to understand a lot. Los Hukim y los Mishpatim. The Hukim and the Mishpatim. Leyes, los Mishpatim son los procesos para poder a una persona darle a conocer cuál es su error. The Mishpatim is the procedures in which a person can understand what is the error. Y si la persona no quiere escuchar, si no es creyente, And if the person is not a believer and they do not want to listen, tú ya hiciste tu trabajo. you already did your job. So, saca las sandalias, como dijo Yeshua, So shake the dust off your sandals, like Yeshua said, y sigue intentando en otro lado. and keep trying on another person. Okay? 5 more slides. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo la palabra de Adonai nos manda a jurar por su nombre? Ajá. Porque él dice que juremos por Ajá. su nombre. Ajá. Pero hay un conflicto bien grande dentro de lo que es la comunidad mesiánica, que cada cual le tiene un nombre. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer jurar por su nombre si todo... Por eso estamos, 6 o 7 nombres? ajá, por eso estamos estudiando esto. Porque en algunas escrituras dice Jehová Rafa. Estás pidiéndole al Señor que nos sane, al Dios sanador. Su nombre es Jehová Rafa. Tienes que saber cómo dirigirte a Él para que te proteja. Jehová de los ejércitos, ¿cuál es? Jehová Sebaot. El asunto del caso es que sabemos que sí, que esos son sus atributos, por ejemplo, proveedor. Ajá, Estoy hablando en el caso del nombre personal. ajá, Por ejemplo, aquí en Betún le llamamos Jehová, pero en Ajá. otras congregaciones le llaman Yahweh, en otras le llaman Jehová y tal. Son muchos nombres. ajá. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo? Es mejor ni jurar, porque por si acaso estamos equivocados, es mejor. Equivocados no podemos estar equivocados porque aquí está escrito Shem Jehová. Como 72. Nombres personales, Ajá. por ejemplo, Jehová, I'm sorry. Yahweh. Por eso estamos aquí, estamos empezando recién estos estudios. Por eso estamos empezando estos estudios. Ajá. And this is why we are studying this, Porque le veo muy importante para así empezar a conocer. because I see it very important for us to understand. De aquí nosotros ya podemos tener esa confianza en el nombre de quién o cómo mencionarle. So that we should have the confidence to know Cómo how decir su to nombre. say His name. Ya vimos que no se puede decir Yahweh, And we know that we can't say ¿verdad? Yahweh, Porque aquí está Yod, Hei, Vav, Hei. because right there in Hebrew it is Yod He Vav Y aquí He. dice Yehva. It says Yeva. Brother, Yes, teach them that there's no W in Hebrew. I told them already. Congregation of Yahweh is a Uh-huh. And I put the example from the Aaronic benediction. It cannot be Yevare, say Yehweh. that would be Bugs Bunny. Ok, so el nombre no podemos tomarle a la ligera. Debemos tener reverencia a su nombre. We cannot take His name lightly. We have to give it Él, reverence. en la segunda parte de los 613 vimos que Él quiere que le llamen su nombre. Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. In the second part of the 613 commandments teaching, we saw that God Dice, tells us yo soy Jehová, tu Dios. that He is Jehovah our God.
Él no dice, ahí no dice, en algunas partes dice Hashem, And in some parts it says Hashem. en algunas sí dice, In some it does say that. ¿ok? Vemos que en Efesios 5:21, abrimos en Efesios 5:21, Okay, tenemos let's unos 5 open- minutos más. Let's open up to Ephesians chapter 5 verse 21. Vamos a entender ahora mejor Let's better understand en Efesios 5:21 lo que dice. of what Ephesians chapter 5 verse 21 says. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok? Está hablando del temor de Dios. ¿Ok? It says, in union with him, the whole building is held to Ephesians 2:21. 5:21. Oh, 5:21. Oh my goodness. Pueden subrayar en sus Biblias. Dice. Y como decía Rabbi, Okay. les aconsejo que cada uno tenga sus Biblias para que puedan seguir tomando notas. Ephesians 5 verse 21 says, submit to one another in fear of the Messiah. ¿Ok? Ahora ya se dan cuenta de qué estaban hablando. Now take into account what exactly were they talking about. Estaban hablando de temer a Dios. They were talking about the fear or to fear God. En Proverbios 14:26. In Proverbs chapter 14 verse 26. ¿Qué dice en Proverbios 14:26? What does it say in Proverbs chapter 14 verse 26? Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. It says, in the fear of Adonai is powerful security. For his children there will be a place of refuge. Esto va a la pregunta del hermano Félix. This coincides with Brother Felix's question. En el temor de Jehová, ¿cuál era el temor? In the fear of Jehovah, what is that? Que debemos caminar de una manera intachable basada en su palabra. We should walk in a way that is based on the Torah. Y Irreproachable. dice que hay esperanza, y esperanza tendrán sus hijos, dice. And it says, for his children there will be a place of refuge. Tendrán esperanza. So hay una posibilidad que si nosotros caminamos, las promesas están ahí. So there is a possibility that if we follow his ways, that our children will also have hope. Actually, no es posibilidad, es la certeza porque está escrito ahí. Actually, it's not even possibility, it's just certainty because it is written there. Eclesiastes 12:13 So let's turn to Ecclesiastes chapter 12 verse 13. dice, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Ecclesiastes chapter 14 verse 13. dice, en fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, ¿ok? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. So chapter 13 says, here is the conclusion. No, now that you have heard everything, fear God and keep his mitzvot. This is what being human is all about. Lucas capítulo 1, versículo 50. And now we turn to Lucas chapter 1 verse 50. Luke chapter 1 verse 50. ¿Ok? Y la escritura de Eclesiastes es de Shlomo, ¿verdad? La escritura de Eclesiastes The es de scripture of Shlomo, Ecclesiastes is from Shlomo, el hombre que pidió sabiduría, the man who asked for wisdom. Lucas capítulo 1, versículo 50 dice, y su misericordia, estas son las palabras de Yeshua, y su misericordia es de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Aquí implica el segundo mandamiento, So here the first commandment is implied, la palabra de Yeshua, the word of Yeshua. que dice, Lucas capítulo 1, versículo 50. Where it says, and in every generation he has mercy on those who fear him, En los que le temen a él. in those who fear him. Uno debe tratar de establecer en su conciencia One should try to establish in their conscience un conocimiento sin fallas. an understanding without
failure. Nosotros debemos esforzarnos mucho de aprender la palabra We para should- no fallar. We should force ourselves to learn the Torah so that we do not fail. Y sin interrupción de la realidad And without interruption of the reality y proximidad de la divina presencia. and the proximity of the divine presence, Solo entonces puede uno esperar conducirse en total acuerdo only then can one expect to conduct themselves en total acuerdo, in total accordance al pie de la letra to the T of the word, word, y conforme al espíritu de los mandamientos divinos. and to conform and to be in accordance of the spirit of the divine commandments. ¿Por qué divinos mandamientos? Porque ellos nos enseñan, nos ayudan a guiar nuestras vidas. Why divine commandments? Because Nos ayudan a caminar en nuestras vidas. it helps us to walk correctly in our lives. ¿Ok? El temor al Señor y amor verdadero por Él The fear of the Lord and the real love for Him ha sido siempre un medio vital para poder así has always been a vital measure adquirir la verdadera santidad. to acquire the real sanctity Ujú. Tanto individualmente individually como también para su gente, para el pueblo de Israel. as well as for the people of Israel, Nosotros, como somos injertados en Él, as how we are engrafted in, nosotros somos llamados a la santidad. we are called to that sanctity, to that holiness. Y para terminar, las palabras de Yeshua dice en Mateo 10, versículo 28, And to finish in Matthew chapter 10 verse 28, Yeshua says, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué el alma? Porque eso le pertenece a Jehová. Pero dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? chapter 10 verse 28 says, Do not fear those who kill the body, but are powerless to kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body and gain Hinnom. ¿Ok? A esto es lo que Yeshua estaba también enseñando, el temer a Dios. This is what Yeshua was teaching when he was talking about fearing God. Él estaba siempre dando la gloria al Padre. He was always giving the glory to God, ¿Ok? to the Father. So, nuestro trabajo es empezar a temer al Señor de la manera que estamos aprendiendo So our job is to fear God in the way that we're learning to fear him. y ayudarnos el uno al otro And we should help one another para crecer juntos. to grow together. Y como se dice, si no tienes algo bueno que decir de tu prójimo, And if you do not have something good to say about your neighbor or mejor your no digas brother, nada. better to not say anything at all. Amén. Amén. Shalom. Shalom, les hablo de parte de la congregación mesiánica Bet Goim y queremos agradecerles por visitarnos. Somos una congregación de judíos y gentiles, viviendo como uno en el Mesías Yeshua. La congregación mesiánica Bet Goim es un lugar de verdadera adoración y nuestro enfoque no se desvía de los orígenes hebraicos de nuestra fe. Bet Goim está arraigada en la palabra de Dios desde Bereshit, Génesis, hasta el libro del Apocalipsis. Las palabras del Mesías en contra de las tradiciones hechas por el hombre fueron grabadas cuidadosamente en Metiahu 7. Esta es la razón por la que solo seguimos las instrucciones directas que solo se encuentran en las Escrituras, ciertamente el camino, la verdad y la vida. También queríamos decirles que si están buscando un caminar más profundo con Jehová, acompáñennos en nuestro estudio bíblico llamado Tiempo de la Torah Mesiánica los días martes de 7:15 a 9:30 p.m.,
Venga a pasar el día con nosotros en cualquier Shabbat. Nuestro servicio comienza a las 11 a.m. con el sonido del antiguo shofar hebreo. Después ofreceremos nuestra alabanza y adoración al Rey de Reyes en inglés, hebreo y español. A continuación revisaremos los titulares de las noticias de la semana anterior de todo el mundo, sobre todo noticias de la Tierra Santa de Israel. En Bet Goim no solo leemos los titulares de noticias como eventos actuales, sino que los analizamos a través de las escrituras en busca de pistas para entender lo que significan y saber en qué punto proféticamente estamos en el reloj de Jehová. Después de toda esta información, emprenderemos un viaje y dejaremos atrás del mundo para aprender acerca de Jehová en su palabra eterna, no con solo una o dos escrituras, pero por lo general 7 o más escrituras. El alimento espiritual y la riqueza de su reino se hacen accesibles a los que comparten este momento especial para buscarlos. Pero el día no termina allí, porque el Shabbat es tan especial para él, siempre hay mucho más que nuestro Rey se complace en compartir. Así que en lugar de separarnos, nos mantenemos juntos como una familia para disfrutar un almuerzo y después por la tarde el estudio de la palabra de nuestro Rey. Para finalizar el Shabbat, leeremos juntos la lectura del Parashá o la porción de la Torah de la siguiente semana. Incluso después de todas estas bendiciones, para muchos de nosotros simplemente no es suficiente. Por la noche compartimos la cena disfrutando de diferentes platos caseros que los congregantes prepararon, mientras juntos disfrutamos de una película edificante. Si toda esta información aún no es suficiente, usted puede visitar nuestro sitio web, donde encontrará más de 500 enseñanzas y estudios bíblicos de los días santos en video. Tan solo presione el cuadro de la hora de Torah mesiánico. Allí descubrirá estudios gratuitos sobre muchos temas diferentes, incluyendo presentaciones de PowerPoint. Y si Bet Goim suena como un lugar que le gustaría visitar, pero usted vive fuera del área, todavía hay una manera de conectarse con nosotros. Tenemos transmisión en vivo por el internet los martes, jueves y shabbats. La dirección de nuestra página web es www.betgoim.org y si desea contactarnos, nuestro número telefónico es 973-338-7800 o esto es 978-2-Yeshua. También disponemos de una estación de radio por internet www.wtrsradio.com. Síguenos en YouTube por www.youtube.com/betgoingmessianic. Bet Goim, donde la verdad vive, no enseñanzas rabínicas, no Talmud y ninguna doctrina cristiana. Siguiendo la ruta 66 desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la única palabra perfecta de Dios. Una vez más, gracias por visitar la congregación mesiánica Bet Goim. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka.
vayasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean, and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.